Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más venimos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por un nuevo día que nos da, por una nueva oportunidad que nos permite estar delante de su presencia. Y en este día en especial, quiero agradecer a todos mis hermanos en Cristo, a toda mi familia, a cada uno de mis amigos que se han tomado el tiempo para desearme un feliz cumpleaños. Quiero decirles de que fue que por error se publicó esa fotografía, pero el mero día de mi cumpleaños es hoy, este día. Así que le doy gracias al Señor por un nuevo año que me permite iniciar, cumplir y iniciar el otro. Bueno, son 68 años ya. Y también le damos honra y gloria por el aprecio, por el cariño que con sus palabras pues me han demostrado. Así que juntamente con mi esposa le damos honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo y les agradecemos a todos y cada uno de ustedes, y por aquellos que a lo mejor lo van a seguir haciendo, ¿va? Porque hoy es el día de mi cumpleaños. Así que mi esposa también les va a dirigir unas palabras. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por estar siempre pendientes de este canal. Pues aquí estamos siempre en pie de lucha, pues dándole gracias al Señor por un año más de vida de mi esposo, y pues suplicando al Señor que pueda Él seguir adelante, siempre compartiendo con ustedes esta bendición, ¿verdad?, de su palabra. Así es que muchas gracias para todos, que el Señor les bendiga. Amén. Así que deseo pues que tengan un buen día, y vamos a continuar ahora con lo que es la meditación que estábamos haciendo ayer, que por motivos de conexión no se pudo concluir, pero que ahora lo vamos a iniciar nuevamente haciendo el simbolismo o la comparación entre la serpiente allá en Números 21 y lo que aprendemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hacerlo pues lo más que podamos explicar, pues porque la verdad que es nuestro Señor Jesucristo con el cual nosotros contamos para poder explicar la palabra y el poder del Espíritu Santo. Así que después de haber dado pues ese anuncio, ¿verdad?, del cumpleaños, pues ahora vamos a la palabra del Señor y vamos a buscar en Números capítulo 21, versículos del 4 en adelante. Bueno, del 4 en adelante, perdón. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: Del monte Or, los israelitas se fueron hacia el mar de los juncos, o sea, el mar Rojo, pero evitaron pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente se desesperó y comenzó a protestar contra Dios. Le decían a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para darnos muerte en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos cansados de esa comida tan desabrida. Entonces Dios les mandó serpientes venenosas para que los mordieran. La gente que era mordida se moría, y fueron muchos los que murieron. Por eso fueron a decirle a Moisés: reconocemos que no hemos hecho bien al protestar contra Dios y contra ti. Por favor, pídele a Dios que se lleve de aquí la serpiente. Moisés le pidió a Dios, a nuestro Padre, que perdonara a los israelitas, y Dios mismo le contestó: haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Y así sucedió. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esa persona miraba a la serpiente de bronce y así no le pasaba nada. O sea que venía y lo sanaba. Ahora, vamos a ver lo que dice
en Juan capítulo 3, versículo, bueno, vamos a leer todo, parte del 1, es la plática que tiene con Nicodemos, nuestro Señor Jesucristo, en donde le está explicando el plan de la salvación, o cómo el hombre puede recibir sanidad, puede recibir salvación y también perdón de pecados, o sea, nacer de nuevo. Así que vamos a leer del versículo 12 en adelante. Dice, capítulo 3 de Juan, versículo 12 en adelante: si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo aquel que en él cree, que crea en mí, tenga vida eterna. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Bien, como dije, vamos a tratar de hacerlo pues para no tener ese inconveniente del corte de transmisión. Lo vamos a hacer quizás un poco más corto o más rápido. Bien, como decía, vemos el simbolismo que hay entre la serpiente del capítulo 21 de Números, el cual el Señor, o las serpientes que el Señor mandó y la serpiente que Moisés levanta, nos damos cuenta de que Israel había pecado. El mundo hoy en día también está lleno de pecado. Entonces, por eso dije que estamos viendo lo que es el simbolismo, y vamos a hacer una comparación. En Números 21, 4 al 9 aparece una serpiente de bronce, para que al verla el mordido, que al verla aquel que estaba moribundo, pues se sanara. Y en Juan capítulo 3, versículos 14 al 16, se habla de Jesús, de que Jesús es nuestro Salvador, nuestro único Salvador personal, el único que perdona nuestros pecados, el único que nos da la oportunidad de la vida eterna. Y como dije, estamos haciendo una comparación entre lo que es Números 21 y Juan capítulo 3. Ahora bien, vemos la situación del pueblo, que el pueblo pecó contra Dios. El pueblo murmuró contra él, murmuró contra Moisés, murmuró incluso hasta en contra de la comida del maná que nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Padre Celestial, le había mandado al pueblo para que comiera. Y incluso nos damos cuenta cómo el Señor, a través de la Biblia nos damos cuenta cómo el Señor los guardó, cómo el Señor los cuidó, cómo el Señor los iba guiando para que pudieran llegar a la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo, igual que nosotros, nos hace una bendición. El Señor nos hace un favor, nos hace una sanidad, inclusive para aquellas personas que muchas veces le piden al Señor: Señor, dame un trabajo. Y ya cuando tienen el trabajo, se olvidan del Señor. Entonces, igual una persona cuando es sanada, muchas veces, pues lamentablemente durante el tiempo de congregarse, uno conoce personas que fueron sanadas de enfermedades ya terminales, de enfermedades que estaban a punto de morir, pero que posteriormente se olvidaron de nuestro Señor Jesucristo, se fueron al mundo, se fueron a la religión y ya no lo tomaron en cuenta. Entonces, todas esas cosas, como dije, así como el pueblo de Israel, también hoy en día nosotros. Ahora bien, el pueblo peca contra nuestro Padre y contra Moisés. El mundo, vamos a decir que en este momento, una aplicación, el mundo está perdido en el pecado. ¿Por qué? Porque no creen en Jesús, no creen en el Salvador, no creen. Y por esa razón es que según Romanos 3:23, todo el mundo estaba destituido. O sea, que cada uno de nosotros incluso estábamos destituidos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nuestra condición era un pueblo
o una vida pecaminosa y pecábamos en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra de su palabra, e incluso éramos de aquellos que también criticábamos a aquellos evangélicos que salían a las calles, que predicaban o que estaban en sus iglesias, y uno decía, ¿verdad? En mi caso, locos saltando, locos gritando, locos bailando, y solo de locos y de otras palabras quizás que nosotros les decíamos a cada uno de aquellos que en alguna manera buscaban que viniéramos nosotros a los pies de Cristo. Pero como no lo entendíamos, ¿por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora bien, ¿qué sucede? Que el pueblo incrédulo, igual que el pueblo de Israel en ese momento, recibe un juicio. Y el juicio es que nuestro Padre Celestial les envía, hace que aparezcan esas serpientes venenosas. Y vamos a decir, ¿qué significa la serpiente? Bueno, la serpiente la podemos tipificar como el pecado que el pueblo estaba cometiendo. O sea, que la serpiente cuando mordía, pues su veneno, su mordedura causa un efecto, y un efecto que lleva a la muerte, un efecto que lleva a una agonía, un efecto que vamos a decir que en el mundo también lo podemos tipificar con cada uno de los problemas que ahora estamos viviendo. Entonces, vamos a decir que ¿cuál es la consecuencia del pecado? Bueno, que el pecado trae condenación eterna. Por eso, siempre en Juan capítulo 3, versículo 18 al 19, habla y dice, ¿verdad?, de que que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que Jesús ha venido a salvar al mundo del pecado, ha venido a salvar al mundo de condenación para llevarnos ¿a dónde? A la patria celestial. Pero no todo el mundo está creyendo en nuestro Señor Jesucristo, no todo el mundo lo reconoce como su Salvador personal, e incluso pues se burla. Porque cuando se burlan de nosotros, no se están burlando de nosotros como personas, se están burlando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón va a venir el castigo, por esa razón viene la condenación para todo el hombre que rehúsa creer en el unigénito Hijo de nuestro Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así lo dice la palabra. Así que todas esas cosas, como dijo, son las consecuencias que trae el pecado. Ahora, vamos a ver cuál es el resultado del pecado. Muchos mueren por la mordedura de la serpiente. Muchos mueren por el pecado. Muchos mueren y lamentablemente van a un estado de condenación. No van a un estado de vida eterna en salvación, sino en condenación. Entonces, esa es la muerte que produce el pecado. Entonces, y por eso podríamos decir lo que estaba diciendo de estar muertos en nuestros pecados. O sea, todos estamos muertos espiritualmente sin Cristo. Todo aquel que rehúsa creer en Jesús. Bueno, así nos encontrábamos nosotros también. Cuando alguien nos hablaba de la palabra, cuando alguien nos invitaba a la iglesia, cuando alguien pues se atrevía, ¿verdad?, a hablar con nosotros y decir, mira, te quiero hablar algo de la Biblia, mira, te quiero hablar algo de Jesucristo, mira, te quiero hablar algo de cómo cambiar tu vida. ¿Qué le decíamos nosotros? Ya aburrí con eso, vos andate con esos locos, vos andate con aquellos que uno a veces hasta los juzga y dice, andate con esos viejitos que ya no pueden ni con la carta de venta. Así decía yo. Entonces, y ahora por lo menos así han de decir de mí también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Porque vivimos nuestras vidas según nuestros pensamientos, según nuestros deseos, según nuestra propia manera de pensar y creer las cosas, que así son. Como nosotros estamos relacionados en ese momento con el mundo, entonces nosotros hacemos todo lo que el mundo hace, pero no nos importa la palabra, no nos importa Cristo, no nos importa la salvación, porque desconocemos todo lo que el Señor tiene para con nosotros, porque nosotros mismos lo rechazamos. Por eso es que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, bendito sea el Señor, bendito sea Él por la oportunidad
que nos ha dado de podernos arrepentir, venir a sus pies y reconocerle a Él como Salvador personal. Y eso nos ha llevado o nos ha constituido en ser ahora hijos de Dios. Pero como hijos de Dios también tenemos que dar ese testimonio, esa prueba, ¿verdad? De que sí, nuestro Señor Jesucristo hace cambio en nuestras vidas cuando nosotros verdaderamente nos entregamos completamente a Él. Ahora bien, ¿qué pasó con el pueblo después de haber pecado con Israel? O sea, con el pueblo de Israel después de haber pecado con nuestro Padre y murmurado en contra de Moisés. Bueno, va el pueblo, reconoce su pecado y le pide a Moisés que ore. Ora a Moisés. Mire, fíjese que nosotros cuando visitamos, bueno, en mi caso, cuando yo visitaba las Bartolinas, cuando yo visitaba las cárceles, iba a predicar, les llevaba el mensaje de salvación. Y todos aquellos que estaban en una Bartolina o detenidos, bueno, cuando veían que nosotros llegábamos, ¿verdad? Porque a veces iba solo y a veces también iba acompañado, y decían: hermano, oren por mí, hermano, oren por mí, pídanle al Señor que me dé la libertad, pídanle al Señor que me perdone. ¿Por qué? Porque ellos estaban en las cárceles por los delitos que habían cometido. Y sabe, por decirlo así, del 100% de los presos, un 95% hacía la oración de fe. Ahora, que al salir ellos siguieran el Evangelio, que ellos se apartaran de su mal camino, bueno, ahí sí no podría decir nada, porque en realidad cada uno salía para su lugar de origen o su familia, entonces uno no volvía a saber nada. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos en una situación difícil es cuando venimos y nos arrepentimos delante del Señor. Porque en mi caso fue así como yo llegué a los pies de Cristo. Cuando estaba en una Bartolina que me habían apresado y que posiblemente hasta me condenaran a purgar una pena por un delito que en verdad no lo cometí. O sea, no lo cometí de hecho, sino por haber acompañado a una persona a donde quería que lo acompañara. Ese fue mi error. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, cuando ya estaba en la cárcel, llega un predicador y me dice: mire, me dice, ¿me da permiso de hacer una oración? No, primero me dice: ¿me da permiso de cantar unas alabanzas? Y yo me le quedo viendo, ¿verdad? Porque como yo había sido el primer huésped de la Bartolina, entonces yo tenía el control. A mí me reconocían ellos como la persona con el derecho de mando. Entonces le digo yo, y cuando él me dijo: quiero cantar unas alabanzas, me acordé de mi mamá. Mi mamá, pues, ella, pues desde tiempo ya era evangélica. Y le digo yo: sí, está bien, cantarlas, le digo. Y cantamos. Por último me dice, después de las alabanzas, ¿verdad? Me dice: mire, ¿me da permiso de hacer una oración? Sí, hagámosla, le digo yo. Y sabe, yo me atreví en ese momento